Sendokai. La Kataneira. O las Senkuns de este vasto multiverso. Este es mi primer fanfic de Sendokai, y será un one shot, el cual se inspira de las Virtual Scars Black Edition y se ubica en la Edad Media o Medievo. Tengo que aclarar algo importante, y que es que el cantar no es una tercera temporada, o bueno, quizás lo sea, o solo es una leyenda más. El multiverso está lleno de historias y gestas variopintas, y en resumida, esta es una más dentro de esta red conectada, ubicada en la dimensión Gea, la cual quién sabe, pueda estar relacionada con acontecimientos de seres del pasado y futuro del multiverso. Capítulo único. Ars longa, vita brevis. Todo había ocurrido muy rápido, fue como la llegada repentina de animales salvajes, muchas personas fueron corriendo hasta un campo de trigo. Álvaro fue obligado a dejar de sembrar remolacha y tuvo que ir corriendo ya que algo grave estaba ocurriendo. Este en su mente imaginaba lo peor, una horda de animales salvajes, la llegada de algún noble de la zona, una plaga mortal o lo peor, la llegada de invasores denominados norquingos, los cuales saqueaban tierras y se quedaban con los recursos. Pero al llegar Álvaro no se lo puedo creer, resulta que encontraron a su hermana pequeña, la cual tenía una daga con la que había matado a 2 liebres. Álvaro se acercaría a ella y le diría de forma clara: Álvaro, Catalina, soltad el cuchillo ya. Vamos a volver a casa y no volveréis a salir. Entonces Catalina soltaría la daga y Álvaro se la llevaría avergonzado agarrándola fuerte del brazo. Las personas de alrededor empezarían a mirarlos de mala forma y con desprecio, como ya era de costumbre en sus vidas. Ambos llegarían a su casa. Álvaro, mamá, ya he llegado, han pasado muchas cosas, dejo a Catalina con vos y vigiladla. Entonces Álvaro dejó a Catalina a cargo de su madre y volvería al trabajo. Al anochecer sonaría unas campanas, Álvaro terminó su jornada y toda la familia se reuniría a cenar pan con remolacha y carne de liebre a la llegada de su padre, no sin antes rezar antes de comer. Padre de Álvaro, danos el pan de cada día, y perdonad nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quienes nos ofendes, no nos dejéis caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Terminarían de rezar y se pondrían a comer. La hora de la cena era de los pocos momentos donde la familia estaba junta, ya que la mayor parte del tiempo se dedicaban a trabajar. Álvaro le contaría lo ocurrido con Catalina y las liebres a su padre. Padre de Álvaro, ya veo, hijo mío. Estamos en momentos muy complicados. He vuelto de transportar comida en el castillo y parece que los rumores no se han detenido, la iglesia dice que dentro de poco se va a acabar el mundo, y hay mucho miedo por parte de la población, dicen que construirán iglesias y que así obtendremos la salvación, pero están cobrando más tributos y nos estamos quedando sin nada. Diría el padre de Álvaro con cierto pésame. La familia estaban viviendo en el año 999 DC, en aquella época existía la idea de que en el año 1000 se acabaría el mundo, esta idea vino del milenarismo, la cual era una corriente de la iglesia, que basándose en el apocalipsis, donde el diablo fue encadenado 1000 años, y en el año 1000 este sería liberado y acabaría con el reino de Dios en la tierra significando el fin del mundo. Catalina, malo algo hecho, Padre de Álvaro, no Catalina, no os culpéis. No debisteis matar a esas liebres, sois todavía una niña, deberíais estar cuidando la casa con mamá y no salir de casa. Álvaro, no sé lo que pueda ocurrir, la gente nos sigue despreciando y parece que esto va a terminar mal. Padre de Álvaro, tal vez estemos en malos momentos, pero no hay de otra opción que salir de esta situación juntos como familia y esperar que no ocurra nada. Entonces seguirían comiendo callados. Al terminar de comer el padre se iría a dormir, ya que mañana sería un nuevo día de duro trabajo. Padre de Álvaro, me voy a dormir, tengo que descansar del largo viaje. Pero antes de que se me olvide deciros. Álvaro, en estos momentos está habiendo mucho consumo de comida en el castillo, por lo cual vais a tener que aprender a transportar alimentos lo antes posibles, mañana será vuestro primer día de prueba, yo estaré en el campo. Álvaro, entiendo, haré lo que pueda. Madre de Álvaro, bueno, que duermáis bien, hijo. Los tres se quedarían solos, la madre acompañaría a los 2 hermanos a la habitación. Álvaro era un chico de una mediana estatura y con textura, como de unos 16 años aproximadamente, pelo corto oscuro al igual que sus padres, pero los ojos marrones claros, piel clara bronceada y un lunar en la oreja derecha que viene de su madre, mientras que Catalina solo tenía de parecido en la piel y el pelo corto, ya que ésta tenía unos extraños ojos morados claros y el lunar estaba en su cuello.
La vida de Catalina nunca fue fácil, ya que ésta antes tenía ojos azules como los de su padre, pero a los pocos meses los desarrolló morados sin explicación alguna. A esto se le suma su forma de hablar al revés, el orden de las palabras, que era un misterio la razón por la cual hablaba así y el cómo no podía aprender a hablar bien. La gente no la comprendía y los pocos niños que habían se asustaban de ella. También estaba el rumor de su rutina nocturna, que consistía en que siempre salía de su casa y miraba las estrellas para irse lejos, aparte de asuntos menores como la vez que pisó sin querer abono de una granja vecina o cuando empezó a reírse de la calva de un monje. Todo esto afectaba sobre todo a Álvaro, el cual tenía que disculparse cada vez que pasaba un incidente, ya que su padre la mayor parte del tiempo iba a vender productos en el castillo y estaba muy poco tiempo en casa y su madre era una ama de casa que no tenía la capacidad física para trabajar en el campo y no podía controlar la personalidad traviesa de Catalina que siempre se escapaba. Mientras caminaban Álvaro recordaría las palabras que le diría su madre hace mucho tiempo. Madre de Álvaro, hijo mío, aunque el mundo os juzgue siempre, por favor, proteged a tu hermana. Cuando muramos vuestro padre y yo, lo único que tendréis es a vuestra hermana, protegedla. Los tres llegarían a la habitación de ambos que era la de más abajo. Su madre se despediría de los dos con un abrazo y un beso deseándoles buenas noches. Esta se iría a dormir dejando a los dos hermanos solos. Catalina agarraría la mano de Álvaro y le dirigió a su habitación con lo que parecía que le iba a mostrar algo. Ya en la habitación con la puerta cerrada, Álvaro decidiría hablarle a su hermana de forma seria sobre lo ocurrido mientras Catalina buscaría algo que tenía escondido. Catalina, liebres mataban que lanzas con hombres, habían que vi y comida había no que dijo Maná. Mía culpa es todo. Álvaro, mira hermanita, no debéis de matar animales, o sea sé que hay poca comida, pero está mal. Estamos en momentos difíciles, por lo cual, tenéis que actuar normal como todos, porque la gente, entonces Catalina terminaría de encontrar lo que buscaba, Álvaro se acercaría a ver qué era lo que tenía y no se lo pudo creer. Catalina había sacado una esfera extraña, hundo, y un libro de un tamaño pequeño. Álvaro miraría detenidamente cada objeto ya que eran muy extraños. Le diría de forma interrogativa. Álvaro, Catalina, ¿qué hacéis con esta cosa? ¿No sois capaz de leer? Ojeando este libro tiene unos símbolos como los de la iglesia, esto debe de pertenecer al sacerdote. Vamos a ir donde está a devolverle su libro. Catalina, espera. Nada robé no yo. Entonces Catalina detendría a Álvaro agarrándole del brazo. Ella no había robado nada y estaba asustada, por lo cual le explicó cómo lo consiguió. Catalina, bosque del cogidlo yo, piedras unas donde, aquí de lejos, papá y mamá digáis o se no. Entonces Álvaro se calmaría ya que tampoco quería formar ruido sabiendo que sus padres estaban durmiendo. Parecía ser cierto el rumor de que salía por las noches, pero pensaba que miraba las estrellas y jugaba a saltar. ¿Qué haría una hija de campesinos con un libro y hundo? Para el joven Álvaro no tenía sentido. Catalina, ven, mostraros quiero. Álvaro, Catalina, no podemos salir, papá y mamá están durmiendo y alguien nos puede ver saliendo y pensar que estamos haciendo cosas extrañas, aparte que tengo que descansar ya que mañana iré al castillo. Catalina, hermanito, favor por, contigo estar quiero, sola dejéisme no. Diría Catalina mientras se abrazaría a la barriga de Álvaro con intensidad. Álvaro se debatiría qué hacer, por una parte tenía que mantenerla segura y tenía que descansar, ya consideraba un deber grande el ir al castillo por primera vez, pero por otro lado quería verla feliz y ya que no estaría con ella durante el día, y quién sabrá, tal vez sea el fin del mundo y pueda despedirse sus últimos días con su hermana. Álvaro entonces decidiría irse con ella. Álvaro, bien, iré con vos hermanita, no os preocupéis. Catalina, ¿sí? Entonces cada uno se prepararía para salir de la habitación de forma sigilosa. No podían salir por la entrada de la casa, por lo cual saldrían por la ventana de arcilla que daba al aire y sol en el día en la habitación de Catalina. Estaba a poca distancia de la tierra al tener una casa humilde de una planta, por lo cual no sería problema aterrizar. Primero lo haría Álvaro y luego Catalina, esta le pasaría el libro y la pelota para luego tirarse y que Álvaro la sostenga con cuidado. Ya los dos de pie, empezarían a andar por un pequeño sendero llano, hasta que de repente, Álvaro, detente, no os mováis por nada. Catalina. Álvaro pararía junto a Catalina. Resulta que habían visto un gato negro, el cual había interrumpido el camino, aunque al rato seguiría sin hacer caso a los hermanos. Álvaro sabía que los gatos negros daban mala suerte y que se les atribuía a ser animales mágicos por las brujas, por lo cual detendría a Catalina. Después de ello seguirían el camino tranquilamente sin interrupciones.
Para Álvaro caminar por la noche era como estar en otro lugar, había muy poco ruido y únicamente se oía la brisa fría y a las luciérnagas de los ríos cercanos que se acompañaba del movimiento de estos provenientes de montañas lejanas, también estaba la iluminación de las antorchas del castillo desde lejos y por último el cielo, lo que más lo atrapó. El cielo de noche lo había visto alguna vez, pero seguía siendo impresionante, este se conformaba de un fondo morado azulado con muchas estrellas de diferentes tamaños, entre todo aquello había un pequeño destello de color amarillento. Catalina. Venus. Álvaro, ¿qué? ¿Habéis dicho algo, Catalina? Catalina, nada. Cielo del punto 1 era. Aunque lo que más llamaba la atención era la gran brecha que parecía separar el cielo en dos de unos colores rojizos y morados, dentro tenía la mayor parte de las estrellas, muy inmenso para Álvaro. Después llegarían al final del camino donde había un árbol, entonces Álvaro se sentaría al árbol a descansar. Álvaro, ya me encuentro cansado, se nota que he estado mucho tiempo en el campo sin viajar, no me quiero imaginar cuando vaya al castillo. Catalina, concentrada, Álvaro, oye, ¿qué hacéis con la pelota? Diría confundido Álvaro, el cual vería como Catalina estaba con la pelota en los pies. Catalina se quedaría quieta con los ojos cerrados mientras extendía los brazos y los movía con cuidado, la esfera empezaría a flotar y se llenaría de una energía de color morado la cual desprendía iluminación y sonido. Cuando parecía brillar lo suficiente, Catalina golpearía con intensidad el do con el pie derecho mientras abría los ojos. En ese instante, levitando con intensidad, iría lejos, cayendo una gran roca, aunque de una manera extraña, ya que la pelota iría por el cielo, desprendiendo un aura morada dando vueltas circulares por el aire en vez de ir de forma recta. Álvaro no se lo podía creer, era como magia oscura, no sabía cuándo Catalina aprendió a hacer eso, tenía cierto miedo aunque le superaba la curiosidad. Catalina volvería a ver a Álvaro y le diría: Catalina, hermanito, plus ultra. Mientras tanto, en otro lugar, líbranos del mal. Amén. En la pequeña aldea de campesinos se encontraba una pequeña iglesia de piedra donde se encontraban dos personas, uno era el sacerdote que la dirigía y otro era un diácono de unos 16 años aproximadamente que convivía con él. El diácono había terminado de cenar y se dirigiría al sacerdote mientras este rezaba. Miguel, ¿habéis terminado de rezar? ¿Lleváis la mayor parte del día en eso? Descansad de una vez, maestro. Sacerdote, ya he terminado, joven Miguel, perdón por la tardanza. Deberíais aprender para el futuro a tener paciencia. Miguel TSK, exclamaría Miguel, el cual esperaba al sacerdote para empezar a hablar de todo el día. El sacerdote, de nombre Aldous pero mayormente llamado como sacerdote, era un hombre de mucha edad, entre unos 40, 50 años, una edad, el cual se mantenía bien, siendo bastante longevo para la época. Sus rasgos más identificables son su pelo blanco, cejas grandes, ojos con forma de avellana y su vestimenta de color marrón de sacerdote. Era alguien la mayor parte del tiempo tranquilo y que sabía cómo tratar con las personas. Como parte del clero secular, se dedicaba a convivir con los estamentos más bajos de la sociedad, los cuales eran los campesinos y artesanos de las aldeas en su mayoría, estando alejado de las grandes esferas de la iglesia y viviendo humildemente. La mayor parte del tiempo se dedicaba a predicar a los campesinos los días festivos y domingos, aparte de encargarse de otros asuntos como marcar el final de la jornada de trabajo o comunicarse con mensajeros que vienen de fuera. Por otro lado se encuentra Miguel, el cual es un diácono que convivía con el sacerdote. Tiene apariencia relativamente agraciada, con un pelo largo de color rubio oscuro, ojos azules, una estatura mediana y una piel bastante blanca. Miguel tiene una personalidad reacia, decidida, y sobre todas las cosas, apática, siendo alguien tajante con el sacerdote. Sacerdote, bueno, entonces ¿qué queríais comentar? Miguel, ¿no crees que es obvio? Tenemos que hablar sobre la aldea, dicen que dentro de muy poco se va a acabar el mundo y para los campesinos es como si no ocurriese nada. Sacerdote, es cierto, no os había comentado todavía, mira Miguel. Realmente no sabemos si el mundo se va a acabar ahora, esto es una suposición de una parte de la iglesia, tal vez sea 1000 años desde la muerte de Jesucristo o no ocurra. La cuestión es que ahora lo único que nos queda es seguir predicando para cuando llegue el momento. Miguel, bueno, no me refería tanto al fin del mundo, o cuándo será. El problema es esa niña de ojos morados que merodea por la aldea. Aquella chica está maldita, hoy acaba de matar a 2 liebres a sangre fría. Sacerdote, ya veo, os referís a la hija de unos de los campesinos, se llamaba Catalina si no mal me acuerdo.
Esa chica es extraña, hace poco me visitó, creo que llegó mientras rezaba, no he entendido qué hacía, pero parecía inmersa en sus pensamientos, cerca de una obra clásica. Cuando terminé de rezar me acerqué a ella y me habló tímidamente, para después irse. Miguel muy sospechoso, ¿qué va a estar haciendo una hija de campesinos leyendo? No confío en ella, tiene una mirada hechizante. Encima cada cierto tiempo hace de las suyas y siempre viene su hermano a hacer como si no ocurriera nada. Sacerdote, eso es cierto, aunque tampoco hace cosas muy perjudiciales, hay muy pocos niños en la aldea y parece sentirse sola. En cuanto a su hermano, puede ser irracional, pero es normal como hermano mayor, quiere que a ella nunca le ocurra nada grave, ya que es su familia y es lo único que tiene aparte de sus padres. Entonces hubo un pequeño silencio. Miguel tuvo un sabor amargo con la respuesta que le dio el sacerdote y le respondería de manera clara. Miguel, no entendéis, nada de esto os importa lo más mínimo, ¿acaso no veis la situación en la que estamos? Sacerdote Miguel, por favor, tenéis que entender, nuestro propósito es la de predicar en la aldea, no podemos recurrir a asuntos que antes deberíamos de consultar con el señor feudal. Miguel, siempre igual, nadie de este lugar lo ve, ni siquiera vos, esa chica no es una niña normal, es una demonio. Vuelta al gran cielo oscuro, Álvaro terminaría de descansar y junto a Catalina seguirían hacia adelante. El camino pavimentado ya había acabado, por lo cual tenían que caminar por un camino rocoso con varias subidas y bajadas repentinas. Los hermanos llegarían donde había caído Eldo, que se encontraba donde una piedra grande, la cual al recoger se vería una marca circular en la superficie. Álvaro casi se caería del susto yéndose el balón de las manos. Catalina, vamos. Álvaro, ya voy, tranquilizaos hermanita. Entonces Álvaro volvería a coger el balón y seguirían el camino ya sin interrupciones. Álvaro seguiría maravillado del lugar, no se había acostumbrado al lugar y mucho menos a la sensación de estar lejos sin necesariamente sentir peligro, era una sensación extraña. Durante el camino Álvaro le preguntaría muchas cosas a Catalina. Álvaro, pero Catalina, ¿cómo hicisteis ese rayo extraño con la esfera? ¿Podéis hacerlo con una patata del huerto? ¿Utilizasteis magia? ¿Hay seres vivos más allá en el cielo? ¿Os hechizó una bruja? Catalina, selo no, estrellas bonitas las empensé solo, bien sentíame, magia la miedo dame. Respondería Catalina, la cual no sabía cómo responder a las preguntas de Álvaro, ella no entendía muy bien el cómo lo hacía, era como si se moviera por instinto propio. Ya más calmados, después que algún que otro signo de brujería y mala suerte en el camino, los hermanos llegarían a su destino inesperado. Se encontrarían con restos de columnas blancas, las cuales estaban esparcidos por el terreno junto a pilares completos o partidos del mismo color, que se encontraban más adelante. Álvaro seguía estando sorprendido para variar, era la primera vez que había visto unas ruinas, había oído de la existencia por poblaciones antiguas de antepasados, aunque nunca pudo ir a verlas. Álvaro, es increíble. Catalina, hermanito, arriba más mira. Entonces encontrarían algo más grande aún, resulta que estaban en la entrada de un gran pantano cerca suya. El gran pantano, el lugar donde había la mayor concentración de agua, debido a la acción de los ríos y de las temporadas de lluvia fuerte, el lugar más alejado de los alrededores, incluido del castillo y el monasterio, ya de por sí alejado de todo de las demás aldeas cercanas. No era tan extenso, aunque la cantidad de vegetación hacía ver la profunda sumada a la poca iluminación de la noche, razón por la cual no parece haber sido visitada por humanos. Álvaro, es grande, no pensé llegar tan lejos. Catalina, grandes tan árboles que... Vamos. Álvaro, ni se os ocurra, pequeña. Diría Álvaro mientras le agarraba de la mano fuertemente, mientras que Catalina haría una pataleta diciendo cosas sin sentido. Álvaro por un momento se había olvidado que era el hermano mayor, pero parecía que ese momento había pasado. Después, ya más calmados, ambos estos irían a buscar entre los pilares y pavimentos del suelo, eran muchos restos tirados en la tierra, por lo cual y los hermanos tendrían que dividirse el lugar. Todo parecía común, hasta que, Catalina, hermanito. Brillantes cosas muchas hay. Álvaro, ya voy. Entonces Álvaro iría donde estaba Catalina. Este no había encontrado mucho. Había encontrado trozos de túnicas blancas entre los escombros, algunas piedras preciosas que nunca había visto y un libro con la inscripción Grammaticus en el suelo. Mientras que Catalina había descubierto objetos totalmente distintos. Ella había encontrado 2 espadas, un escudo rojizo, una armadura rota de arañazos y por último, había encontrado un do el cual era completamente dorado y tenía diseños circulares de color verde.
Era obvio que alguien llegó en el pasado al pantano o algún grupo de personas llegarían al lugar. Esos objetos no podían estar tirados por casualidad, aunque Álvaro no se atrevía a buscar pistas en el pantano, ya que tenía más miedo que antes con lo descubierto. Álvaro, pero hermana, ¿siempre venís aquí todas las noches? Catalina, veces algunas, casa de cerca estar suelo, sola estar gústame que es. Culpa la écheme que gente hay no sola estoy cuando. Álvaro no soportaba oír mal a Catalina, se notaba que ella lo decía con tristeza y sin querer entrar en detalle. Álvaro, Catalina, vos no tenéis culpa de nada de esto, lo que pasa es que la gente solo piensan en ellos y os miran como un bicho raro. Catalina, gente la con hablar quiero que solo es. Mal siéntome ahora. Álvaro, no os sintáis así, estamos juntos. Entonces Álvaro pensaría en algo para calmarla. Álvaro, oye Catalina, ¿qué tal si volvéis a hacer una patada mágica, pero con la esfera nueva? Diría Álvaro para animar a Catalina de la situación. Catalina cambiaría de ánimo y le diría energéticamente un sí. Álvaro ya para ese momento se hacía una idea de cómo lo hacía, pero se mantendría callado. Mientras Catalina haría su ritual concentrada con Eldo, esta pensaría en el cielo y haría todos los pasos, con la diferencia notoria de que le costaría mucho más hacerlo, ya que no estaba acostumbrada a utilizar aquel do el cual necesitaba de más zen para controlar. Entonces Catalina en un movimiento desesperado pondría mucho zen y chutaría el balón con mucha fuerza, el cual se iría muy lejos, viéndose desde lejos como caía desde arriba en el pantano. Álvaro, ¡increíble! Catalina mira, lejos muy llegado a. Ambos quedarían sorprendidos unos segundos, hasta que dejarían de pensar en ello y se disponían a irse, dejando el balón a su suerte. Pero antes de partir Álvaro le diría unas palabras que hace tiempo tenía la intención de decirle a Catalina, se agacharía y esta oiría atentamente. Álvaro, Catalina, antes de irnos quiero haceros una promesa. Os prometo, que siempre que esté con vos, no os ocurrirá nada. Catalina, sí. Vuelta a la iglesia, sacerdote, entender, Migu. El sacerdote intentaría hablarle a Miguel, pero se detendría al verlo intentando aguantar su rabia y lágrimas. La vida de Miguel no fue la más fácil, pero vivía bien. Nació de una pareja de nobles de poca riqueza, el padre era un recién nombrado caballero, el cual por su devota fe le pondría el nombre de Miguel, ya que consideraba que sería una bendición que lo acompañaría. Formaba parte de un ejército de caballeros que pertenecía al mismo señor feudal, que era dueño del castillo y de la aldea aparte de la tierra, mientras que su madre era una ama de casa la cual fue casada por su familia con el padre para tener protección del señor feudal. Aunque no eran tan favorecidos comparado con el resto de familias con las que convivían, vivían bien y nunca les faltaron la comida y el agua en la mesa. Miguel solía estar la mayor parte del día jugando con espadas de madera, con el cual tenía potencial, después de ser enseñado por un profesor particular, el cual le enseñaba modales y a leer y escribir. Miguel, tomad esta. Acá. Os habéis pasado, Miguel, no vale pegar fuerte. Miguel, lo siento, pensaba que ibais a bloquear con el escudo. O estando con su madre, debido a la falta de su padre por sus luchas fuera del castillo donde vivían. Los pocos momentos donde su padre estaba en casa la pasaba en familia junto con su esposa e hijo. Le contaba al pequeño Miguel sus travesías, sus anécdotas y sobre unas esferas llamadas do, las cuales eran usados por los caballeros y se utilizaba desde tiempos lejanos para defenderse de invasores y bestias. Padre de Miguel, ¿sabéis, Miguel? Me he enterado que queréis ser un caballero. Miguel, sí, papá. Padre de Miguel, bueno, el señor feudal me ha dicho que sí, dentro de 3 días os convertiréis en paje y comenzaréis vuestro entrenamiento para ser un caballero. Miguel, sí. Voy a ser un caballero. Lucharé con una espada y con dragones. Padre de Miguel, sí, lucharéis con espada. Pero antes tengo que deciros unas palabras importantes para que lo recordéis. Entonces el padre le mostraría su espada al pequeño Miguel. Padre de Miguel, una espada no es un juguete, se tiene que usar conscientemente, por lo que recuerda, utilizad la espada para hacer el bien y proteger a los indefensos. El pequeño Miguel estaría ilusionado por conocer el mundo y tendría su sueño de volverse un caballero como su padre. Pero todo lo bueno tiene su final. Entre las malas lenguas existía una leyenda extendida, la cual hablaba sobre una bestia indomable que arrasaba con los campos de las aldeas y castillos, era llamado Reskov, el gran devorador. Su apariencia era la de una bestia grande. Era de color rojizo excepto en sus extremidades de color verde, unos cuernos pequeños y una boca grande con una lengua azul. Nadie sabía de dónde vino, cómo llegó y dónde era que vivía aquella bestia.
Un día un gran peligro llegaría a los campos, era Reskov, el cual venía hambriento. Los caballeros cuerpo a cuerpo, donde dentro estaba el padre de Miguel, por órdenes irían donde los campos, donde estaba Reskov a defender a los civiles. La madre estaba en el campo de visita, y con la llegada del monstruo junto a los campesinos se refugiarían en las casas. Ya llegados los caballeros estos entretendrían a Reskov con dificultad, estos se dividieron entre los que luchaba con el gran insecto, dirigido hacia las cosechas y salido de Reskov por la boca, y los que se enfrentaron al mismo. Al principio podían entretenerlo y esquivar sus golpes, pero el tamaño y la furia de Reskov pudieron hacer más, dándole un golpe muy fuerte al padre de Miguel, el cual había acertado un corte en el ojo izquierdo. La bestia no se lo tomaría bien y fue corriendo hacia el fatigado caballero, este se levantaría manteniéndose difícilmente con la espada, mientras que el resto de caballeros irían corriendo a ayudarlo, la madre de Miguel no aguantaría más e iría corriendo hacia a defender a su esposo. Padre de Miguel, ¿qué hacéis? Madre de Miguel, no lo voy a hacer, tenéis que vivir, no os voy a dejaros morir. Yo os quiero, os deseo en mi alma. No viviré sin vos. Reskov, furioso por el daño en el ojo, no reaccionaría a los ataques de los caballeros y en un momento se movería mandando a volar a unos caballeros y sus espadas, la madre iría corriendo difícilmente con la espada de su prometido y estaría a punto de darle un golpe a la bestia, con la mala suerte que otra espada del cielo le caería directamente, atravesándola por completo el pecho. El caballero no podía creer lo que vio y en un ataque de ira se levantaría con dificultad, dirigiéndose hacia la bestia y lo atacaría, con la mala suerte que a Reskov no le afectaría y le haría un golpe que lo dejaría en el suelo sin moverse. Para su suerte, ese momento llegarían los caballeros Kondo, los cuales le harían mucho daño a la bestia y no le quedaría de otra que escapar lejos. Despertad, por Dios, despertad, Leónidas. Leónidas. No responde, pero el daño ya fue hecho, el caballero Leónidas y su esposa minutos después habían muerto en batalla. Sería un hecho lamentable, aunque sería una victoria para todos los sobrevivientes. Tiempo después llegarían los niños con las madres, los cuales se reencontrarían con sus padres, exceptuando al pequeño Miguel, el cual entraría en un estado de shock. No podía creérselo, sus padres estaban muertos, lo había perdido todo en muy poco tiempo. Miguel, papá, mamá, no. El grito se oiría por todo el lugar. Quería correr, no quería estar en ese lugar, fue todo muy repentino. Entonces un señor le tocaría el hombro, era el mismo Aldous, más joven, quien se apiadó del niño. Aldous, vuestro padre fue un verdadero caballero, tuvo una muerte honorable, está en el cielo descansando en paz. Miguel, pero por Q. Tiempo después, cuando se había calmado la situación, el señor feudal junto a varias personas discutiría qué hacer con el recién huérfano. La familia materna ya no podían mantenerse con la muerte de la madre, por lo cual se negarían en criarlo, el señor feudal también se negaría ya que sería un gran prejuicio criar a un huérfano y encargarse de él, razón por la cual el sacerdote daría su brazo a torcer y decidiría llevárselo con él. Al día siguiente el niño se iría con el sacerdote y lo llevaría a un monasterio, donde sería criado y formado para preceder al sacerdote y ser parte del clero secular. Durante esa estancia Miguel empezaría a forjar su actitud, la cual dejaría su inocencia, volviéndose alguien arrogante y soberbio, sobre todo con el entorno de campesinos y del estamento bajo, los cuales consideraba que eran personas cada vez más impuros y que solo servían para ser ordenados, y sería tiempo después que descubriría que Reskov era considerado como un demonio y que estos eran los culpables de los males de la sociedad y que llevarían al fin del mundo, jurándose con destruir a los demonios que acechaban a su entorno, siendo su deber y para que nadie pasara por lo que él pasó. Miguel, no sabéis todo lo que he sufrido. No tenéis ni idea de qué es perder a tus padres. Sacerdote Miguel, yo os recogí del destino de ser huérfano, entended, tenéis que seguir adelante, no os podéis dejar llevar por la venganza y el odio, tenéis que enseñar el camino a los más desfavorecidos. Miguel, y aún así os parece que no importó, el señor feudal y vos no entendéis lo que ocurre ni hacéis lo más mínimo. Vos os habéis vuelto débil con el tiempo, y el señor feudal lleva años sin pisar la aldea. Estamos en tiempos difíciles, hay que enfrentarse a los demonios de frente, y esa niña es mi enemiga. Sacerdote no Miguel. Vos no tenéis enemigos, sois alguien muy joven y sin experiencia para luchar no es un deber que estemos llamados, nuestro deber es predicar, porque este mundo necesita amor, no odio.
Miguel se acabó, no pienso seguir con esto, haré lo que nadie se atreve a hacer, que es mi verdadero deber, antes de que lo decidieran por mí. Entonces Miguel se iría para dejar de hablar más con el sacerdote, no soportaba sus enseñanzas, hasta que, sacerdote Miguel, antes de que os vayáis a dormir, os tengo que comentar un asunto. Mañana tendré una reunión en el castillo, por lo cual no estaré y tendréis que encargaros de la aldea. Miguel, ¿algo más? Sacerdote bueno, también se llevará productos al castillo, y dentro de ese grupo estará el chico, el hermano de Catalina, y será su primer día. Por lo cual no obréis con malicia y cuidad bien de la aldea. Miguel se quedaría pensando y con los ojos muy abiertos. Nunca había pensado que ese día llegaría, el sacerdote no estaría, el hermano de la demonio estaría lejos y él estaría a cargo de todo. Había esperado ese momento hace mucho tiempo, y por fin había llegado. Miguel sí, me encargaré de todo. Sacerdote vale, me voy a dormir, que mañana será un día muy largo. Dios os bendiga. Miguel amén. Entonces cada uno se iría a su habitación. Miguel pensaría en la situación, sobre todo en Álvaro. No lo odiaba, pero no soportaba cómo defendía a su hermana ante todo aún sabiendo lo que era, Miguel no podía justificarlo por ser solo un campesino ignorante. Miguel entonces llegaría a su habitación, desde donde se pondría a mirar el alrededor por la ventana, entonces vería desde muy lejos llegarían dos personas, las cuales tenían diferente altura, como si de hermanos se tratase. Miguel ya veo. Esto no se va a quedar así. El 2 siguió yendo hacia arriba, ya que se encontraba llena de sen, aunque se agotaría y pronto cayó desde muy alto. Esta caería a un gran charco, el cual era el centro del gran pantano y tenía bastante profundidad. Por la altura de la caída, el do caería y se sumergió profundamente, creando un gran impacto donde se oiría en el agua. En las profundidades se encontraba una gran bestia que hibernaba sentada, la cual fue despertada por la llegada del do que le tocó la cabeza. El do después de un tiempo solo, flotaría junto a reliquias y restos de siembra. La bestia había sido despertada. Vuelta a casa Álvaro Catalina, vamos a llevar solo esto. Catalina sí, más nada. Diría Catalina lista para marchar a casa junto a Álvaro. Se habían llevado el do que ya tenían y el libro pequeño, el cual era lo que Catalina estaba buscando y quedaría satisfecha. En el camino harían más de lo mismo, mirar el cielo, oír el ambiente, correr jugando a pillar y protegerse de la mala suerte. Solía oír de su padre que los caminos de vuelta eran más cortos, y tenía razón, estaban a punto de llegar a su destino, pero desde lejos, Catalina hermano, persona una hay. Álvaro es verdad, no pasa nada, deberá de ser un campesino despierto. Miguel había salido a esperar a los hermanos, los cuales se sorprenderían al notar que era una persona de más o menos su misma edad. Catalina se escondería detrás de Álvaro y este se acercaría a ver quién se encontraba. Ya en la aldea los hermanos, Miguel se acercaría para hablar. Álvaro, hola. Venimos cansados. Miguel, hola, creo que os llamáis Álvaro me parece, vuestra hermana está detrás de vos. Álvaro sí, bueno, yo os conozco, sois el que acompaña al sacerdote creo. Tranquila Catalina, no tengáis miedo. Entonces Catalina saldría de su escondite y saludaría tímidamente a Miguel. Este vería los objetos que tenían, que eran el do y el libro, Miguel se hizo una idea de lo que ocurrió, pero se quedaría callado. Álvaro bueno, estas cosas nos la estábamos jugando afuera. Miguel ya veo, creo haber oído que a vuestra hermana le gustaba salir por la noche. Igual no deberíais estar afuera de noche, os podéis enfermar o ser atacados por un animal. Los hermanos entonces asentarían y se disculparon por cortesía. Se veía rasgos para sospechar de ellos. El cansancio, la forma cortada de hablar, el sueño y demás aspectos que Miguel se había dado cuenta. Catalina estaba muy cansada y casi no podía andar del sueño. Álvaro Miguel, ¿podemos quedarnos solos un momento? A Miguel no le molestaría. Álvaro en silencio llevaría a Catalina hacia la ventana de su habitación. Este la cargaría subiendo un momento para guardar el do y el libro, dejando a Catalina en su cama para que durmiera. Al terminar bajó por la ventana y volvería donde estaba Miguel. Álvaro siento la espera, es que Catalina tenía mucho sueño, ella necesita dormir bien. Miguel entiendo. Entonces Álvaro le pediría hablar con él, ya que no tenía con quién más hablar. Miguel no se lo esperaría por un momento y aceptaría, ya que quería saber si era tan ingenuo sobre el asunto de su hermana o si éste sabía y colaboraba con la demonio. Estos se dirigirían a un banco de piedra donde se sentarían a hablar. Álvaro, ¿qué tal todo? ¿Habéis estado bien Miguel? Miguel, la verdad que no muy bien, he cenado carne de vaca y después he discutido con el sacerdote.
No tenemos la misma forma de ver lo que ocurre alrededor. Álvaro, ya veo, tiene que ser muy difícil ser sacerdote, sobre todo ahora. Por cierto, ¿cómo llegasteis a conocer al sacerdote? Es solo curiosidad. Entonces Miguel se abriría con Álvaro, contándole resumidamente de su vida y el cómo llegó a ser diácono, omitiendo todo lo que ocurrido después de la muerte de sus padres. Álvaro se sentiría mal por Miguel, ya que jamás pensó que pasaría por tanto. Miguel: bueno Álvaro, ¿de qué queríais hablarme y estáis tan preocupado? Álvaro: verás, estoy muy preocupada con Catalina. Es la primera vez que voy sin ella a un lugar, por lo que estoy preocupado, y ella no conoce a nadie y la juzgan, dicen que es una demonio y desde que se va a acabar el mundo tengo dudas, ¿va a pasarle algo a mi hermana? Miguel: si te soy sincero, la verdad no sé lo que pueda ocurrir, solo sé que hay que estar listo para ese momento, pero eso es algo no os incumbe y solo el tiempo decidirá si llega a pasar. Álvaro: ya veo, tampoco es por preguntarte mucho. Bueno, me voy a dormir, mañana tengo mucho que hacer. Miguel: adiós. Entonces cada uno se iría a su lugar a descansar. Álvaro iría a la ventana de la habitación de Catalina y lo escalaría sin problemas. Estaba muy cansado y no podía más, razón por la que se acostó junto a Catalina abrazándola, esta se daría cuenta y sonrió, aunque no diría nada, quedando los dos hermanos profundamente dormidos tiempo después. Miguel: TSK, ya veo, entonces él no mentía. Todo va bien, Aldous se va mañana. Entonces el joven diácono se daría la vuelta e iría atrás de la iglesia, donde había alguien lo esperaba. Os lo dije, joven diácono. Jamás fue en vano. Ella es la maldad personificada. Es una demonio. Miguel: puedo ver que teníais razón. Mickey le dio la razón al desconocido. Aquel hombre era un campesino, con el cual había mantenido conversación a espaldas de Aldous. Era alguien medianamente alto, con las manos sucias y dañadas de trabajar, con vestimenta típica de campesino, con poco pelo oscuro y pocos dientes en la boca. Miguel la verdad no esperaba que llegara a tanto la demonio. Esa maldita, de seguro también es una bruja que hace invocaciones a bestias y griega. Miguel: ya os entendí, campesino, ¿podéis dejar de balbucear de una vez? Lo siento. Miguel: entonces, ¿qué tengo que daros? Diría Mickey directo sin rodeos. El campesino se sorprendería, ya no pensaba que tendría una recompensa tan rápido y sin insistir. Pero joven Miguel, ¿por qué decís eso? No os pedí que me recompensarais. Miguel, ¿crees que soy estúpido? Primero, no volváis a llamarme Miguel nunca más, solo me llama así Aldous. Y segundo, sé que no ibais a decirme que hacía la niña por buena voluntad, vinisteis por comida. Miguel: bien, tengo suficiente comida para recompensaros. Entonces Mickey fue hacia una puerta trasera, donde había una galería de objetos, entre los que se encontraba una gran bolsa llena de comida. Miguel la agarró y volvería donde el campesino. Este último se emocionó al ver la bolsa, ya que este no había visto tanta comida junta. Miguel: aquí está, esto os será suficiente. Tiene cereal, algo de carne y hortalizas. Gracias, gracias. Dios os recompense. Tengo mucha comida. Entonces diácono, ¿ahora estoy libre de pecado? Miguel: sí, estáis libre de pecado. Ahora ya puedes largaros, no tengo nada más que hablar con vos, campesino. Mañana cumple tu parte del trato. Jijiji. El campesino se iría con la bolsa, riendo. Miguel vería ir al campesino, hasta que lo perdió de vista. Volvió a la entrada de la iglesia. Miguel, en su mente: TSK, como podéis reíros, maldito loco. Los campesinos son como animales, se les pueden manipular y no tienen moral, venderían a sus familiares por monedas de plata. ¿Cómo puede el anciano predicarles sin morirse de asco? Mañana verán que solo hay una manera de ser ordenados, que es mediante el temor, como hizo Jesús en el templo de Herodes. A la mañana siguiente el día comenzaría agitado para los hermanos, sus padres fueron a despertarlos, ya todavía se encontraban durmiendo debido a la revoltosa noche. Álvaro se prepararía rápido ya que recordaba que era importante estar listo, ambos desayunaron juntos, mientras tanto, Catalina haría lo mismo, pero pensaría durante este momento en la frase que le dijo Álvaro antes de volver a la aldea: os prometo, que siempre que esté con vos, no os ocurrirá nada. Ya preparados, desayunaron los dos, mientras su padre se encontraba afuera. Catalina: vayáis os que quiero, ¿no, hermanito? Álvaro: tengo que hacerlo, Catalina, no tengo más opción, si no vendemos comida, no tendremos herramientas para sembrar. Catalina: miedo tengo. Álvaro: no tengáis miedo, hermana, volveré. Diría mientras agarraba sus manos con las suyas.
Era un gesto sutil, pero calmaba a Catalina siempre que lo hacía. Ambos, acompañados de su madre, marcharon hacia las carrozas, donde alrededor estaba agrupado el poblado entero esperando a que llegaran todos. Madre de Álvaro, vamos Álvaro, tenéis que marchar, Dios os acompañe hijo. Álvaro, gracias mamá, adiós Catalina, estaré bien, cuidaos hermanita. Álvaro vería a su padre, y este lo acompañaría hasta su carroza, acompañado de Aldous y 2 personas más, que era llevada por un viejo caballo. Se abrazarían, y se despidió de todos antes de irse. Álvaro, adiós a todos, Aldous, hora de marchar. El caballo empezaría a caminar junto a las otras carrozas, por lo que se irían rumbo al castillo. Al perderse de la vista de la aldea, todos volverían a sus labores. La madre de Álvaro volvería a la casa y el padre a sembrar. Padre de Álvaro, Catalina, quedaos con mamá, no salgáis para nada. Catalina, papá, vale, malo nada haré, no. Álvaro, a extraño, él conllevó que por... Padre de Álvaro, porque sois todavía pequeña, además no quiere que os ocurra nada. Catalina, bien está. Papá, quiero os. Padre de Álvaro, yo también hija. Todo transcurrió como un día normal con todos los campesinos trabajando sin parar, aunque había algo extraño, ya que el diácono Miguel no había salido de la pequeña iglesia. Padre de Álvaro, en su mente la verdad que ha podido ocurrir con Catalina, parecía apagada. Ojalá Álvaro vuelva pronto, se nota que no estoy acostumbrado al campo, estos niños aprenden cada vez rápido. Diría, mientras sembraba estiró el cuerpo al sentir un pequeño dolor de espalda. Al estirarse, se giró un momento, y vio algo que nunca había esperado. Había una masa de campesinos, los cuales parecían avisar a otros campesinos y se dirigían hacia la iglesia. Campesinos, la niña está maldita. Campesinos, tiene que ser juzgada. Campesinos. La niña del final. Campesinos, una demonio. Todos decían algo, y entre la masa, se encontraba el campesino que habló con Miguel la noche anterior, que fue el principal incitador. El padre al oír los gritos de la muchedumbre dejaría de hacer lo suyo, e iría a su casa a avisar a su familia, los cuales estaban enterados y no salieron por temor. Madre de Álvaro, cariño, ¿qué está ocurriendo? ¿Sabéis algo? Padre de Álvaro, que ninguno salga, no lo sé. Catalina, no salgáis por nada del mundo, yo iré a ver qué ocurre. Mientras tanto, los campesinos vociferaban que el diácono saliera. Miguel, esperando el momento, salió de la iglesia y esperó para hablar. Miguel, ¿qué quieren, pueblo llano? Campesinos, queremos un juicio popular, para condenar a Catalina, la niña del final. Miguel, ya veo, entonces que así sea. Todos fueron de camino hacia la casa de Catalina, esta vez, dirigidos por el propio Miguel, que haría de juez y juzgaría a Catalina. Allí, se encontraba el padre de Álvaro, que no se movería de la puerta. Padre de Álvaro, ¿qué es todo esto? Miguel, vos sois el padre de Catalina, ya os reconocía. Hemos venido porque el pueblo ha decidido un juicio popular, contra vuestra hija, Catalina. El padre estaría tembloroso, ya que no sabía cómo enfrentar esa amenaza. No podía creer que aprovecharían el día en el que el sacerdote y Álvaro no estuvieran para incriminar a su hija, y que todos se unieran. Intentaría calmarse, pero se encontraba tenso. Padre de Álvaro, no podéis hacer eso Miguel, solo puede hacerlo el sacerdote. Miguel, perdona señor, claro que sí puedo hacerlo, yo he relegado su función este día. Además, esta no es mi decisión, es la del pueblo y la del señor. Entregue a Catalina, antes que pueda ir a más. No le quedaría más opción, por lo que abriría la puerta, dejando salir a Catalina junto a su madre. Esta estaría asustada. Padre de Álvaro, aquí está Catalina, no hagáis nada que os podáis arrepentir. Miguel, claro que no me voy a arrepentir, retened a Catalina y a su padre. Varios campesinos harían caso, reteniendo a ambos sin poder moverse. Miguel entonces se dirigiría hacia Catalina, la cual no tenía fuerza para moverse. Mientras tanto, la madre no quería tener problemas, por lo que solo le quedó ver todo lo que ocurría. Padre de Álvaro, mentiroso. Os dije que no hicierais nada de esto, soltadme. Miguel, ¿cuándo dije que os dejaría ir? Manteneros quieto, y no le ocurrirá nada. En cuanto a vos, niña, hay cosas por las que tenéis que ser juzgada, y son muchas. Diría Miguel empezando el juicio popular. Catalina estaba temblando de miedo, no podía huir ni tenía a nadie a quien llamar, ya que Álvaro no estaba y todos estaban en su contra. Además, Miguel le causaba temor ya que era completamente diferente a su hermano en apariencia y en su forma de hablar. Miguel, bien. Catalina, la hija del final, sois acusada por varias herejías. Catalina, nada hice no.
Miguel, callaos niña insolente, no sois para darme órdenes. Volviendo, eres acusada por hechicera, de burlarse de la autoridad, de asesinato. Agujereó una bolsa de trigo. Padre de Álvaro no puede ser, fuisteis vos. Siempre habéis sentido envidia de mí por tener más trigo y mejores tierras para sembrar que vos. No es justo, y tenéis una mujer e hijos, ¿por qué yo no tengo nada de eso? Padre de Álvaro, utilizasteis a mi hija para vengaros de mí. ¿Qué os dio el diácono para que lo hicierais? ¿Os dejasteis engañar por qué razón? ¿Por comida? Miguel, silencio. No tenéis pruebas en contra él, no desviéis a la verdadera pecadora, que es vuestra hija. Padre de Álvaro, solo acusáis en contra de Catalina cualquier acusación por odio. Miguel, no lo podéis comprender, la justicia divina no puede errar, esto no es una acusación sin más, porque Catalina no es una humana, es malvada por naturaleza, es una sierva del demonio. Mientras en otro lugar Álvaro, pero Aldous, ¿por qué un caballo viejo? Aldous es fácil de explicar, joven Álvaro. Los caballos viejos son los que más experiencia tienen, y los que mejor se adaptan a los caminos dificultosos. Dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Álvaro nunca habría imaginado que un sacerdote diría eso. Aldous es normal, pero solo es un dicho, no tenéis que preocuparos. El viaje estaba resultando lento, aunque a buen ritmo. Las otras carrozas se estaban adelantando, aunque no por mucho. Álvaro, sabéis sacerdote, quería contaros un asunto. Aldous, ¿en serio joven Álvaro? Álvaro, sí. Verás, ocurre que tengo un secreto que me hace sentir mal por no haberlo contado a nadie, y es sobre Catalina. Aldous cuenta, es bueno ser conscientes de nuestros pecados para sanarlos y pedir ayuda. Entonces Álvaro le contó al sacerdote todo lo que ocurrió la noche anterior con Catalina, desde que salieron hasta que se encontraron con Miguel. Aldous, Álvaro, hay asuntos en los que no es vuestro deber estar, sois un campesino. Solo procurad alejar a Catalina del peligro. Álvaro, ¿y Miguel, creéis que le pueda ocurrir algo? La verdad que siento pena por él, no me gustaría estar en su posición. Aldous, Miguel todavía es joven, es alguien con muchas dudas. En algún momento madurará y sabrá afrontar su pasado. Tras estar hablando durante bastante tiempo, a unos pocos kilómetros del castillo, había un caballero proveniente de otro lugar que se paró enfrente de la carroza. Álvaro, ¿hay alguien enfrente? ¿Qué hago? Aldous, déjame ver, es verdad, vale, os quedáis en la carroza, yo iré a hablar con el caballero. Entonces Aldous habló con el caballero, mientras Álvaro quedó esperando. Al terminar, Aldous volvió a la carroza para avisar lo que ocurría. Aldous, Álvaro, nos volvemos, el castillo está siendo atacado por una gran bestia insecto, no podemos entrar. Es algo grande, parece que se acerca una gran bestia. De vuelta en la aldea, el padre de Álvaro, al ver que no podía hacer nada, solo le quedó estar en silencio, mientras Miguel interrogaba a Catalina. Catalina, ayuda, ayuda. Malo es Miguel, matar a Baisme. Miguel, ¿quién os dijo que me llamarais Miguel? Nadie de aquí puede llamarme así, ninguno. Entonces el diácono se pondría serio, ordenando a su cómplice. Miguel, traedme la espada, pero ya. El campesino cómplice de Miguel se mostraría, y le daría una espada a Miguel, para que interrogara a Catalina. Era un gran recuerdo para Miguel, el cual siempre llevó a todas partes, escondida en el sótano, por si le hacía falta. Miguel, sabéis Catalina, esta espada pertenecía a un caballero, un gran caballero que arriesgó su vida, pero que fue asesinado por un demonio como vos, niña. Ese fue mi padre, y jamás perdonaré lo que hizo aquel demonio como vos. Todos quedaron sorprendidos por la confesión, alguno más que otros. Se notaba que Miguel ya no iba a retroceder. Miguel, decirme, ¿habéis hecho brujería? Catalina, mentira, brujería de nada hecho, no. Miguel, ¿salís cada noche? Catalina, sí. Hubo un momentáneo silencio, ya que se confirmó que el rumor, que era un secreto a voces que ninguno de atrevía a relevar a sus padres. El padre se quedó mirando a Catalina, sin poder creérselo. Padre de Álvaro, hija, Catalina, a punto de llorar de los nervios. Miguel, concentraos en mí, maldita. No he terminado, no mintáis, vuestro hermano es cómplice. Catalina, es no, nada hecho a no hermano mi. Catalina, y por último, ¿habéis robado? Padre de Álvaro, no. Catalina jamás haría algo así. Miguel, que no. Miguel miraría fijamente al padre, que lo miraría desafiante. El ser llamado ladrón era una de las peores acusaciones que le podía acusar a un campesino, y más aún con la acusación de brujería, terminando muy seguramente en una ejecución pública. Miguel, si ese es el caso, entrad a la casa, y saquead todo lo que estos cómplices han robado.
Pero, no es suficiente. Miguel, no lo es. Catalina es totalmente culpable. Quien colabore obtendrá el perdón de Dios y de todos sus pecados, encontrar todos los objetivos ocultos. Pero ya he dicho. Entonces una gran masa de campesinos se metieron en la cosa, donde empezarían a revisar toda la casa. Para este punto, Catalina empezaría a llorar desconsoladamente casi sin poderse mantener de pie, sentía que todo estaba perdido, mientras su padre sería reteniendo por más campesinos y la madre lloraría también. Unos campesinos llegarían a la habitación de los hermanos, y sacaron todos los objetivos y libros que recolectaban. Siendo varios libros pequeños y dos. Miguel, ¿y entonces? Padre de Álvaro, no lo puedo creer, ¿de verdad robasteis al sacerdote? ¿Habéis hecho brujería? Madre de Álvaro, hija, Catalina, no. Miguel, maldigos. Culpa vuestra es todo. Miguel le pondría la punta de la espada en garganta, dejándola sin poder moverse, teniendo ganas de matarla. Catalina, hermanito. Protegéisme, no que prometisteismelo. Miguel, hasta aquí llegasteis. Álvaro no vendrá, ni Aldous, ni nadie. Lo dice la palabra. Los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Miguel. Un grito se oyó desde arriba, donde se podían ver a Aldous y Álvaro recién llegados. Miguel no podía creer lo que ocurrió, no podía creer que la única vez que tuvo para deshacerse de Catalina falló y encima sería interrumpido por su hermano. También odia que estuviera Aldous, ya que entonces ya no le harían caso a él y volvería a ser el joven diácono. Álvaro bajó rápido donde estaba el grupo de campesinos, inalvis y sin poder asimilar lo que estaba ocurriendo. Álvaro, Miguel, ¿de verdad, por qué hicisteis esto? Miguel, Álvaro, tengo que hacerlo, vuestra hermana es una demonio, y no la voy a perdonar, merece ser castigada. Álvaro, aquella vez me abrí con vos, os conté lo que a nadie más sabía, mis miedos y temor por lo que podía ocurrir con Catalina. Miguel, jamás os dije que no la mataría. No intentéis hacerme cambiar de parecer, lo tengo decidido. Álvaro, pero aún así, sentí que no lo haríais, que tenéis temores y sois como yo, alguien a quien le podía contar todo esto. Miguel, que os contara por lo que pasé no significa que me apiade de Catalina. Aldous, Miguel, basta ya. Terminad con esta barbarie de una vez. Esto no tiene ningún sentido. Miguel, callaos, anciano. No tenéis ni idea de lo que significa. Esta es una demonio que ha robado y ha hecho brujería. Así que si vais a ayudarme, mejor que sea rápido. Miguel amenazó a Aldous para que no se interpusiera en la disputa. Álvaro no podía mediar con Miguel, ya que no sentía capaz, además que las miradas de desprecio de la masa le imponían. Aldous, no voy a ayudaros. Jamás os autoricé para juzgarla, eso es deber mío. Miguel, me da igual, me dejasteis al mando, y puedo asumir vuestro cargo. Hago lo que se tenía que hacer desde hace mucho tiempo, la justicia divina. Aldous, ¿desde hace tiempo? Esto no es justicia divina, no es genuino, es una venganza vuestra contra la niña y la aldea. Sé que no superasteis vuestro trauma, ni que sois malvado, pero eso no significa que tengáis que matar a esa niña, porque sé que en el fondo seguís siendo un niño que intenta salvar a su padre de la muerte de un demonio tarde. Miguel, mentira, siempre mentiras. Escúchame, Aldous, no podéis detenerme, porque os volvisteis débil y senil. Decirme, pueblo, ¿a quién creer? ¿A un anciano que jamás condenó a un demonio que saquea y destruye? ¿O yo, que sí lo hago por la salvación de cada uno, de la salvación del fin del mundo? Los campesinos estarían dudando, ya que no estaban seguros de seguir a Miguel, quien no tuvo reparos en ofender a un sacerdote, y además de no haberles dicho qué ocurrirá con la niña, ni haberles ordenado como sin importarles si querían. Álvaro y Aldous verían fijamente a Miguel, mientras este empezaría a murmurar cosas sin sentido. Aldous, basta ya, se dieron cuenta del sinsentido de juicio popular. Sé todo lo que hizo Catalina, y ella es completamente inocente. Soltad la espada, y termina esto de una vez, que viene una gran amenaza. Miguel, sois todos animales. Aldous, Miguel, ¿qué ocurre? Miguel, ¿qué ocurre? Que os odio a todos. Siempre he odiado este lugar y todo lo que le rodea. Campesinos, no merecéis ser personas, todos vosotros sois animales que solo servís para ser controlados y para sembrar, sois seres ignorantes y que por más que se os eduque para salvaros del pecado, siempre sucumbís por instinto. Pero, ¿no tendré el perdón? Miguel, callaos, campesino molesto. ¿Cómo podéis pedir salvación, vos, que creéis que vendisteis a un demonio por justicia divina? Cuando lo hicisteis por envidia a otro campesino.
Todo por una bolsa de comida, que es lo que valéis, vos y cualquier animal, al igual que unas sucias monedas de plata. Solo os utilicé, nada más. Aldous, habéis enloquecido, Miguel. Jamás os enseñé eso. ¿Cómo podéis odiar a vuestro prójimo cuando os ayudó? Sois un hipócrita, porque es lo mismo que os hizo el señor feudal y las altas esferas contigo, y por ello decidisteis condenar a los más necesitados como una venganza. ¿Quién te enseñó todo esto? ¿Cuándo dejasteis de tener empatía? Miguel, no lo intentéis, anciano, no voy a retroceder, nunca. En cuanto a vos, niña, jamás me habéis dado pena, ni vos ni Álvaro ni ningún otro campesino. ¿Cómo se os ocurre maldecirme? ¿Os parece bien ir más allá de la aldea? ¿Crees que sois más inteligente que cualquier otro aldeano? Bueno, lo sois para haber controlado al débil de vuestro hermano, pero no lo merecéis. Seguís siendo campesina, una pobre diabla que se cree más poderosa que el mundo. Álvaro, ya no sabéis qué hacer, Miguel, sé que lo que ocurrió con vuestro padre, pero no es razón suficiente. Viene un gran peligro. Miguel, no os mataré, niña, mejor os enviaré a otro lugar, iréis al monasterio, donde seréis juzgada de verdad. Álvaro, Miguel, basta ya. Miguel, Entonces Miguel se daría cuenta del temor de algunos campesinos, que no entendería hasta que miró hacia su derecha al fondo. El mismísimo Reskov, el gran devorador, estaba acercándose a pasos agigantados hacia la aldea, con su marca de corte en el ojo izquierdo cerrada. Miguel entonces se quedó completamente paralizado en el suelo, del temor que le causaba. Desde la muerte de su padre, este tuvo un sueño frecuente, donde el demonio iba a por él, razón por la cual este siempre estaba alerta de pequeño y dormía cerca de la espada de su padre por si algo ocurría, dejándolo traumado desde la niñez. Toda la gente, al darse cuenta, progresivamente empezaron a correr. Aldous, corred a vuestras casas, no salid. Se terminó el juicio, viene una bestia. Miguel, Aldous, Miguel. Escuchad, Miguel. Álvaro, entonces Aldous, ¿qué hago? Aldous, llevaos a Catalina. Yo me quedaré para salvar a Miguel y lo llevaré a la iglesia. Diría Aldous, mientras iría corriendo hacia Miguel. Este se había quedado solo hasta que Catalina aprovechó para correr de él e irse con Álvaro a su casa. Neskov ya había llegado a la aldea, dispuesto a comerse todo el cultivo y tragarse los techos de paja. Aldous, Miguel, no hay tiempo, venid conmigo a la iglesia. Miguel, él está, no puedo, voy a morir. Aldous, venga. Falta poco. Aldous levantó a Miguel, y ambos correrían para no ser atrapados por la bestia. Los hermanos harían lo mismo, con la mala suerte de que Catalina tropezó. Álvaro, Catalina. Catalina, hermanito, seguir puedo, levánteme que dejar solo. Neskov miraría a sus pies, donde vería todos los objetos y la espada del juicio de Miguel. El monstruo sintió enfado al sentir que le habían robado su colección, y al mirar a su alrededor para buscar a un culpable, vería del duro del clero a Miguel, el cual le recordó a aquel caballero que le cortó el ojo. Neskov le tocó su ojo, y del enfado lanzaría una gran roca, bloqueando la entrada de la iglesia, y haría lo mismo en la casa de Catalina, ya que la bestia conocía bien su cara, cuando la encontró más de una vez, llevándose libros y telas en el pantano. Aldous, no puede ser, Álvaro, vienen a por Aldous nosotros. Miguel, papá, Catalina, hermanito. Entonces la bestia iría corriendo hacia Miguel, hasta que sintió un daño en la cabeza, el cual fue provocado por Hundo. Miró hacia su derecha, viendo a un grupo de caballeros, igual como el que Aldous se encontró. Entre ellos, se puso adelante un caballero sin casco, de pelo largo rubio anaranjado, con textura atlética, ojos al igual que el pelo, armadura dorada, espada en mano y do en los pies. Neskov, el gran devorador, así que era real. Caballeros, atacad a la bestia. Vamos a proteger a los campesinos. Entonces todos sacaron dos, mientras Neskov fue hacia los caballeros. Todos empezaron a lanzarles disparos, que lo retenían, mas no le hacían mucho daño. En ese momento, el pelirrubio usó su mano derecha para formar un lobo, levantando el meñique e índice y juntando el pulgar, medio y anular, marcando el círculo en el do y la barriga de la bestia, para hacer su habilidad. Disparo Lupus Sen. El disparo saldría formando fuego a su alrededor, mientras este controlaba la dirección del disparo. Mientras tanto, Catalina empezaría a correr, para recoger el do y un libro. Álvaro, Catalina, no lo hagáis. Quedaos conmigo, los caballeros resolverán todo. Catalina, siéntolo, culpa mies, mentíos, pantano al entre sí, veces muchas. Diría Catalina antes de correr.
El disparo del caballero le estaba haciendo daño en la barriga y retorciéndose, pero no fue suficiente para detenerlo y mucho menos para hacerle un gran daño. Aldous vio a Catalina, pero no intervendría al no poder hacer nada, mientras que Miguel pensó en detenerla, pero el miedo le podría más. Capitán, ¿y esa niña que se está moviendo? No lo sé, estará huyendo, pero no podemos distraernos. Caballeros, seguid disparando. No podemos, capitán, nos hemos quedado sin dos. Solo pelearemos cuerpo a cuerpo como última opción. Rodead a la bestia desde lejos. Catalina se podría lejos, en un lugar donde pudiera estar concentrada. Esta abrió el libro, mientras los caballeros rodearon el lugar. Catalina empezó a levitar el do llenándolo de zen. Álvaro no sabía qué hacer, hasta que supo qué decir en esta situación. Álvaro, perdóname lo que voy a hacer. Aldous, Catalina, hazlo. Álvaro lanzó una piedra del tamaño de su mano a Neskov, mientras corría en la misma dirección de Catalina. La bestia, al mirar aquella dirección, vio a Catalina cargando un ataque, por lo que correría hacia ella. Campesino, habéis perdido la cabeza. Iros antes de que vaya a por vos. Álvaro tuvo suerte de no ser pisado, y solo puedo ver lo que ocurría. Catalina, decidida, pateó el do. Catalina, Nox Akanasen. Al disparar, el do iría en círculo y de forma irregular, siendo impredecible por dónde iba. Neskov entonces sería golpeado por el do, el cual giraba sobre sí golpeando siempre el estómago. Todos vieron a Catalina, que estaba dejando a Neskov sin fuerzas. Catalina, Con toda su fuerza, Catalina hizo que el do levantara a Neskov, elevándolo a lo alto. Al detenerse, la bestia cayó boca abajo derrotado, y al ver con temor a Catalina, huiría del lugar a saltos, esta vez yendo a un lugar lejos de la aldea y del pantano, su antiguo hogar. A su vida, poco a poco empezaron a salir los campesinos. Álvaro lo logró, Catalina venció al demonio. Aldous lo hizo, todos al ver a Catalina cansada y al oír a Aldous, empezaron a decir que Catalina derrotó a Neskov, pasando del boca a boca. Todos hasta alabaron a Catalina, olvidando sus antiguos prejuicios, incluso hasta el subordinado de Miguel. Los caballeros llegaron al lugar, pero... no puedo entender qué dicen. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido? ¿Deberíamos protegernos de los campesinos? Resulta que los caballeros venían de un reino extranjero, en el cual no se hablaba el mismo idioma, razón por la cual no pudieron entender lo que decían los campesinos. Entre todo lo que ocurría, el capitán Pelirrubio se acercó a Catalina, agachándose dispuesto a hablar con ella. Hola, pequeña campesina. Veo que habéis derrotado a la bestia. Catalina, Egosun, Catarina. Yo soy, Catalina. Este se sorprendió al ver a una campesina que supiera latín, aún así, afortunadamente era alguien culto y de clase alta, por lo que le respondería algo similar. Bene, Catarina. Mi nomen est Zacharías. Bien, Catalina. Mi nombre es Zacarías. Catalina, gratias hago tibiquo de me spendedisti. Gracias por hacerme recuperar la esperanza. Zacarías, gratias tibi non aveo, Catalina. No tienes que agradecer, Catalina. Al lugar llegaría Aldous, que pidió hablar con Zacarías, que accedería. Entonces, Catalina y Álvaro se reencontraron, abrazándose muy fuerte. Padre de Álvaro, Álvaro, Catalina, siento mucho esto, me hubiera gustado haber estado más tiempo. Madre de Álvaro, yo también, Álvaro, papá, no tenéis que disculparos. Mamá, vos tampoco. Es culpa mía y de todos, por no haber entendido que quería y sentía Catalina. Entonces la familia de cuatro se reconcilió. Álvaro se sentía aliviado, ya que había acabado, por fin no volverían a marginar a Catalina por ser como es. Aldous se dirigió al poblado, explicando por fin el por qué Catalina no era culpable. Aldous pueblo, Neskov ha escapado, no hay de qué preocuparse. Todo esto fue por Catalina, que nos ha salvado. Ella no es una demonio, ni es hechicera, ella es poseedora de un elemento muy desconocido. En este mundo, todo lo que nos rodea, está compuesto por 4 elementos: fuego, tierra, agua y viento. Pero existe un quinto elemento, la llamada quinta esencia, esta es el éter. Hace muchos años, en una época lejana, hubo un pensador, su nombre fue Aristóteles, el cual habló de aquel elemento. El éter es el elemento que se compone más allá del cielo, fuera del mundo terrenal. Durante la creación de este mundo, unos pocos seres humanos han tenido la capacidad mediante el alma de manejar la energía, y poder manifestarla con su elemento principal. Civilizaciones pasadas usaron el control de elementos para conquistar, defender o conectarse espiritualmente. Esa conexión es llamada Sendokai.
Durante mucho tiempo se les persiguió por herejía, pero la verdad fue demostrada al tener que defenderse de las invasiones de pueblos y especies extranjeras, y ha perdurado hasta nuestros días, con la creación de los cabellos Sendokai, guerreros encargados de defender a todos, reyes, nobles, campesinos y desvalidos. Aldous terminó de hablar, dando esperanza a todos los presentes, y liberando a Catalina de los estigmas. Aldous, porque lo que este mundo necesita es amor, amor a prójimo. Amarás al prójimo como a ti mismo, dice la palabra. Todos empezaron a festejar y a alabar a Catalina, al haber salvado a la aldea. Mientras tanto, Miguel se encontraba lejos, donde se levantó con dificultad, pero se quedó apoyado en la espada, llorando y roto por dentro, al ver que fue Catalina la que salvó a los campesinos de un demonio. Vio que todo este tiempo estuvo errado y de cómo utilizó al resto como lo utilizaron aquellos a quien odiaba. Catalina, enfadada. Miguel, Álvaro, no lo hagáis. Catalina, él está mal, necesita ayuda. Catalina, vale. Álvaro agarró del brazo a Catalina, haciendo que no fuera hacia Miguel. Ninguno se atrevió a confrontar a Miguel aún con lo que hizo, solo hubo alguien que fue a ayudarlo. Y ese fue Aldous. Tiempo después de lo ocurrido habían pasado varios días desde que Neskov fue hacia la aldea. Durante este tiempo, se empezó a correr la voz de la existencia de Catalina y de su hazaña en el castillo, razón por la cual el hijo del señor feudal, recién heredado el cargo a la muerte reciente de su padre, estuvo interesado en la pequeña. Este, demostrando interés en la vida de los campesinos, mandó a reparar las infraestructuras dañadas, y a la implementación de los animales en la siembra, dándole a la familia de Catalina un buey de siembra como honor por defender la aldea. También, las relaciones entre campesinos mejoró, dejándolo en simples disputas menores. Catalina, como forma de disculpa, tuvo que entregar todos los libros u objetos, y además, prometió no volver al pantano. Catalina, Álvaro, animal este llámase como. Álvaro, buey. Catalina. ¿Cómo podéis olvidar el nombre, hermanita? Catalina Senolo, grande es que es, Magnum Bovis, Magnum Lupus, Magnum, buey grande, lobo grande, grande. Álvaro, venga Catalina, para de hablar de esa manera. Diría bromeando Álvaro, riéndose los dos. Entonces dejaría a Catalina, subida al buey jugando, al ser domingo, día de descanso. Este fue donde estaba Aldous, sentado en unas escaleras de piedra, esperando al chico. Ya no tenía con quién hablar. Aldous venía del castillo, donde estuvo varios días. Álvaro, siento la tardanza. Aldous. Aldous, no pasa nada, joven Álvaro, teníais que pasar el tiempo con Catalina. Álvaro, bueno, no exactamente, algo parecido. Catalina se ha encariñado del buey, es la primera vez que ve un gran animal pacífico. Aldous, ah, entiendo. Álvaro, ya ves. Por cierto, ¿qué ha pasado en el castillo? Aldous, ¿vuestro padre no os ha contado nada? Bueno, la verdad que no lo culpo. Durante lo que ocurrió con Neskov, sabéis bien que en el castillo vinieron moscas gigantes, afortunadamente eran más débiles que las bestias y que habían mejores defensas, por lo que no tardaron mucho en derrotarlas y reconstruir las zonas dañadas. Álvaro, ya me lo imaginaba. La verdad que por aquí ha estado bien, no hubo peleas y estamos acostumbrándonos a usar animales, nunca pensé que requiriesen de tanta comida. Aldous, bueno, al final son animales de ganado, lo bueno es que su alimentación se reduce a hierba, lo que lo hace aprovechable en una ladera como esta, que es cercana al gran pantano y a cascadas con mucha agua dulce. Álvaro, sí, es muy bueno. Otra cosa que me estuve preguntando, y es sobre Miguel, ¿qué ha ocurrido con él? Aldous, Miguel, bueno, es una larga historia. ¿Sabréis del nuevo señor feudal, no? Álvaro, claro que sí, he oído. Aldous, bueno. Durante este tiempo, llevé a Miguel lejos, ya que necesitaba volver a reconsiderarse espiritualmente consigo mismo, aparte de que desde la última vez, empecé a preocuparme por él. Al conocer al nuevo señor feudal, empezamos a hablar, y coincidimos en la forma de ver a la iglesia, ya que empezó a hacer cambios dentro del monasterio, para que se dejaran los extremismos y la corrupción dentro de la iglesia, y confié en dejar a Miguel con ellos, para que pudiera reflexionar sobre sus acciones. La verdad, no sé por qué os gusta escucharme hablar de estos temas. Álvaro, realmente no os entiendo mucho, aunque me guste oíros. Sé que os afecta no tener a Miguel, además, siempre le vi como alguien que necesitaba a alguien que le entendiera. Porque yo tengo a Catalina y a mis padres, mientras él, Aldous, tenéis razón Álvaro. Realmente no llegué a ser como su familia, porque desde la muerte de su padre, solo llegué a sentir pena por él, pero nunca intenté actuar, pensaba que eso venía por su edad y que lo iba a pasar, pero jamás vi que Miguel se corrompió por su entorno y falta de alguien a quien le fuera sincero.
Si volviera al pasado, lo hubiera criado como un hijo, como alguien que pueda aprender de mí sin haber obrado mal y dañar. Álvaro bueno, no es culpa vuestra del todo, Miguel también quiso creer en ello. Aldous, no hace falta que os disculpéis Álvaro, es una situación que no entenderéis hasta que seáis padre. Aunque ahora me pregunté mientras estabais con Catalina, ¿por qué detuvisteis a vuestra hermana, sabiendo que tenía rencor por lo que le hizo Miguel y lo merecía? Álvaro, no lo sé, creo que porque Catalina viviría arrepentida de haber tratado a alguien como la trataron a ella. Miguel estaba destrozado, y sentía que con su arrepentimiento era suficiente. Aldous, joven Álvaro, la verdad, es que sois alguien con mucha empatía. Una cualidad que los más poderosos olvidar al no haber pasado por penurias. Álvaro, gracias Aldous, pero, no hace falta que me felicitéis, solo me preocupé por Catalina. No sé si os molesto preguntando mucho. Aldous, para nada, siempre os agradezco que preguntéis. Álvaro, bueno, ahora que lo mencionasteis, ¿qué pasó con vos para que os alejarais de la iglesia? ¿Cómo sois tan sabio? Aldous, es una larga historia, pero os contaré. Yo nací en una familia de nobles como el segundo hijo, por lo que sabía desde que tuve conciencia que sería destinado al clero. Fui diácono, fui un miembro importante, tuve riqueza y aprendí a adaptarme a las altas esferas, pero no importó, o no era sincero. Durante aquel tiempo, se empezó a condenar a mucha gente, mayoritariamente acusados de brujería y herejes. Yo no llegué a condenar a ninguno, pero vi varios juicios populares y no populares. Un día, fue condenada a muerte una niña de la misma edad de vuestra hermana, acusada tras relacionarse con un gato negro. En aquel momento entendí que todo esto estaba mal, que incluso hasta los niños, sin maldad aprendida o intencional, eran condenados de las peores formas. Me alejé de aquel lugar cuando pude, y empecé como sacerdote secular. Aprendí mucho, leí libros de autores clásicos que me ayudaron a entender la naturaleza humana, y de los campesinos, aprendí a apreciar las pequeñas cosas de la vida y a no desear poder ni riqueza. Álvaro, qué historia tan larga, ojalá supiera tanto como vos, Aldous. Aldous, jaja, joven Álvaro, lamentablemente no podréis, eso son cosas del clero, no vuestra. Ya en serio, sabéis como yo que seréis toda la vida campesino y yo sacerdote, así os ha tocado nacer en este mundo. Aunque, hay valores que compartimos todos, y al final, cada estamento necesita del otro para funcionar. Álvaro, está bien, si es así, tampoco me negaré. Bueno, Aldous, otra pregunta, joven Álvaro. Álvaro, no, es algo que estuve pensando estos días, y es algo que me dijo mi madre de pequeño. Cuando muramos tu padre y yo, lo único que tendréis es a tu hermana, protegedla. No sé lo que significa todavía. Aldous, bueno, vuestra madre tiene razón. Mira Álvaro, los humanos no tenemos mucha vida, y menos los campesinos. En la vida, maduraréis como y os veréis como vuestro padre, tendréis a una mujer e hijos, para verlos crecer, enseñarles y morir para ir al cielo. Pero durante ese trayecto, Catalina estará con vos. Vuestra madre sabía que ella no era como el resto de niñas, y no supo cómo criarla, al igual que vuestro padre. Pero, sabían de alguien que creció con ella, podía entenderla, y esa persona sois vos, Álvaro. Por eso os dijo eso, para que el día que no estén, podáis salir adelante vos junto a Catalina, como hermanos. Álvaro, sí, la verdad quiero agradeceros por estar aquí, porque me enseñasteis mucho. Aldous, y yo también de vos. Ve con vuestra hermana, os espera. Recuerda hacer el bien de forma desinteresada y que estoy por si necesitáis de mí. Álvaro, vale. Entonces Álvaro se fue donde estaba Catalina, ya que sus padres lo estaban llamando. A lo lejos, el sacerdote vio a Álvaro divirtiéndose con Catalina e iría rumbo a la reformada iglesia, a su hogar. Este sonrió, al pensar que tal vez había una oportunidad para que la sociedad cambiara, y que su teoría del amor era la clave para cambiar al mundo y sus males. Y si no era así, que al menos existirían gente con bondad en los peores momentos, y si él no lograba, lo harían esas mismas personas. El año 1000 DC había llegado, y afortunadamente, el mundo no había acabado ni los demonios llegaron, lo que hizo que la humanidad pudiera seguir su curso. La leyenda de Catalina, la niña del final, se había extendido más allá de la aldea, hasta el propio señor feudal visitó la aldea para conocer a Catalina, siendo un lugar conocido y visitado por nobles de la zona. Los años del siglo XI pasaron, siendo un siglo de transformación, donde se extendió el comercio y hubo muchas mejoras, lo que hizo que la historia de Catalina saliera de su frontera.
Poco a poco, el juglar más secular, hasta el trovador más culto, narraban la leyenda y las hazañas de Catalina, tanto que trascendería reinos extranjeros, banderas e idiomas del viejo continente o más allá, hasta llegar a ser escrito siglo después quedando vivo. Cada versión era distinta, pero todos tenían en común a Catalina, aquella niña que en la época del fin del mundo salvó a su aldea de un demonio, aun si era juzgada. Aquella historia sería una de las pocas épicas que duraron para ser escritas y recordadas. Y siendo también una historia que elevó el nombre de Catalina, deviene del griego kataros, que significa pura, inmaculada.